¿Qué está pasando en Israel y en la Franja de Gaza? ¿Qué es y qué no es Hamás? ¿Existe una solución para el conflicto tan desgarrador que estamos viviendo en pleno año 2023? ¿Quién se tiene que involucrar para que esto se solucione? Esto es Cambiando la Narrativa. ¿Qué tiene que pasar en este país para que realmente nos interesemos en la política? Tú eres de los que no se mete en la política, porque déjame decirte que la política se mete contigo. Cambiando la Narrativa nace con la intención de acortar la brecha que naturalmente existe entre tú, ciudadano, y las decisiones de tu país. Aquí no te vamos a estresar ni frustrar. Aquí te vamos a invitar que a través de la información pasemos de la indiferencia a la acción. Cambiando la Narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado. ¿Cómo están? Bonito día, un nuevo capítulo, una nueva semana. Valeria y yo quisimos hacer una pausa en la programación habitual. Ya teníamos ciertos temas programados de interés, evidentemente general también para ustedes, pero todo lo que estamos viviendo en temas internacionales no puede pasar desapercibido. Estoy hablando evidentemente de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, el tema de la guerra de Israel contra Hamás, que se cumplen ya más de 10 días de este conflicto bélico que ha tenido una escalada brutal y de una barbarie brutal en sentido de pérdidas humanas. Quisimos sentarnos a platicarlo con ustedes, evidentemente para saber hacia dónde va todo esto, pero no podemos saber hacia dónde va si no entendemos de dónde viene. Entonces, Valeria, qué gusto saludarte, qué lástima que sea por un tema así. Ya sé qué lástima el tema, pero bueno, como todas las semanas hacemos la tarea de ver qué está en la agenda política, en la agenda nacional, en la agenda mundial, y hacemos la tarea y traemos la información que quiero hacer el paréntesis, que no siendo expertas estamos hablando del tema, hicimos un buen trabajo de investigación y lo que queremos siempre en este espacio es justamente crear la conversación, el análisis, esta reflexión para juntos cambiar la narrativa. Parece que es un tema muy lejano, sí, pero a todos nos pega. De cierta manera, todos tenemos conocidos. Yo, la prima de una amiga mía acaba de lograr salir de Israel para venirse a México. Es decir, todos tenemos a alguien cercano y al final, pues, ya el mundo está tan globalizado que nos duele lo que esté pasando en donde está pasando. Entonces, por eso creo que incluso aunque esté del otro lado del mundo, es un tema que estando bien informados podemos ser parte de algo, de cada quien siempre tiene una llamada a los temas que tocamos aquí. Entonces, pues arrancamos, Marisa. Además, creo exactamente que naturalmente es un tema que se va a dar en todas las mesas de conversación. Hoy en día creo que emocionalmente todos hemos estado lastimados por las imágenes que estamos viendo. Es una guerra que nos agarra en la época de las redes sociales, en donde lo vamos a tocar al final, pero ya no solo tenemos la versión oficial de los medios de comunicación, sino que tenemos transmisiones en vivo, reportajes inéditos de todo lo que está ocurriendo minuto a minuto, no solo del lado militar, sino del lado ciudadano. Entonces creo que reitero y agradezco que hayas hecho el paréntesis que no somos expertas en la cuenta que aprovecho para darles la noticia. Abrimos ya una cuenta oficial en Instagram del podcast. Nos encuentran como Cambiando la Narrativa Podcast. La vamos a etiquetar en nuestras redes sociales porque ahí sí les vamos a estar posteando información de expertos. Bien lo dijo Valeria, no somos expertas, pero sí hicimos la tarea de investigar el conflicto. Entonces, pues vamos a entender, Valeria, ¿de dónde viene todo esto? Pues mira, empiezo con unos hechos. Sabemos que el 7 de octubre hubo este ataque sin precedentes de quienes se consideran un grupo para algunos países terroristas, que ahorita vamos a profundizar más sobre qué es Hamás y qué no es. Algunos le dicen Hamas, Hamas, sé que tiene como diferentes maneras de pronunciarse. Y bueno, ha sido históricamente el ataque más mortífero de los años que tienen en guerra entre estos dos grupos, y digo dos grupos porque, bueno, ya aparece un tercero, se habla siempre de los israelíes y palestinos, y ahorita estamos hablando del grupo Hamas. Entonces, ha sido uno de los ataques pues más terroríficos que nos ha tocado presenciar, como bien dijiste, porque pues estamos en la época de las redes sociales. También, sí, perdón dale. que te interrumpa, pero me gustaría para que la gente que no está familiarizada con el tema no se vaya perdiendo en la narración, descifrar un poco qué es Hamas y qué es Palestina, porque muchas veces se engloba. Hamas es una organización geomilitar o una organización paramilitar palestina, mas no es sinónimo de los palestinos. Es una organización que gobierna la Franja de Gaza, que es territorio palestino, territorio árabe,
pero no es sinónimo de toda la población palestina que está sufriendo los crueles ataques que respondió el Estado israelí. Entonces, como bien dijo Valeria, por un lado tenemos al Estado judío israelí, que fue el que en esta ocasión, en este último atentado del 7 de octubre, fue víctima de Hamas, que es una organización paramilitar palestina. Así es, y que de hecho en la franja de Gaza ya ellos gobiernan de facto, han ido ganando escaños desde el 2007, entonces sí representan una parte importante de los palestinos y esto es lo que los ha llevado a ir ganando cada vez más poder, que al final pues decidieron hacer estos actos. ¿Quiénes son? Y yo nada más quiero hacer esta mención para pasarte la palabra y seguir con la información, Marisa, pero siempre, y quiero que es como esta reflexión, siempre ante estos conflictos ya sabemos quiénes son los perdedores, y son las miles de víctimas israelíes masacradas, aterrorizadas por Hamas, también los civiles de Gaza, los palestinos atrapados una vez más como escudo humano, los activistas de paz. Tenemos a una doctora mexicana que han estado pidiendo por su regreso, porque pueda salir. Y bueno, pues básicamente ahí es donde sabemos quiénes son los que pierden y también pierden pues la comunidad cercana y todos los países aledaños. Creo que el mundo en general pierde con lo que está ocurriendo. Los mismos soldados para mí son víctimas. Si me atrevo a señalar a un culpable, haría a los líderes que están de cierta manera, más bien que no han logrado evitar que llegáramos a este punto de esta escala de violencia, pero bien lo dices. Lo que ocurrió prácticamente el pasado fin de semana, el 7 de octubre, fue un atentado por parte del grupo paramilitar Hamas al Estado israelí, que llama la atención por la siguiente manera. Esta es una guerra que lleva décadas, literal años, o sea, viene de los años 50, de los años 40. En la generalidad de este conflicto, la víctima había sido Palestina, lo tenemos que decir. En esta ocasión llama la atención porque la víctima es Israel. Un atentado por parte del grupo terrorista, yo sí lo quiero llamar así, Hamas, que rompe todos los límites, hasta los no escritos de un conflicto de guerra, porque se metieron con niños, se metieron con civiles, exhibieron los cuerpos de las víctimas. Verdaderamente la intención de ellos era despertar al gigante israelí, que es la consecuencia que estamos viendo ahorita con el bombardeo que está llevando a cabo Israel a la Franja de Gaza. Invadieron, cruzaron la frontera de la Franja de Gaza hacia Israel, literalmente por cielo, mar y tierra, atacaron cerca de 1,500 terroristas que ya estaban infiltrados en el territorio israelí, burlando, y lo quiero decir entre comillas, a la seguridad israelí, que no se dio cuenta que el conflicto iba a estallar de esta manera. Los misiles de parte de Palestina, de parte de Hamas, perdóname, destruyeron el domo de hierro, agarraron por sorpresa al gobierno de Benjamín Netanyahu, en donde evidentemente después de la manera en cómo dañaron a su población civil, dijo, nos vamos a guerra. Y lo que estamos viendo ahorita es la consecuencia de este hecho, que es un bombardeo constante a la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es el territorio en donde habitan actualmente los palestinos, los árabes, que han sido desplazados por los israelíes del territorio y se concentran en Cisjordania, que está al este, y la Franja de Gaza, que está al oeste. Ese es el territorio del mapa, que no es una frontera legal, sino una división que hicieron interna, en donde habitan los árabes palestinos y en donde habita también Hamas. Hamas como organización terrorista, como organización paramilitar, como gobierno, como le queramos llamar, se esconde en la Franja de Gaza, domina la Franja de Gaza. Entonces los bombardeos son por parte de Israel a la Franja de Gaza para acabar con Hamas, porque la guerra es contra Hamas como organización paramilitar terrorista, pero evidentemente pues los civiles son los que están pagando las consecuencias. Así es. Y lo vemos con esta última noticia, y con eso perdóname, te cedo la palabra, Valeria, tan lamentable, del hospital que fue bombardeado. Para cuando estamos grabando esto es un martes 17 de octubre por la noche. La información avanza muy rápido, pero acaba de ser uno de los ataques más duros desde que inició esta guerra en la Franja de Gaza, porque se están cobrando la vida de cientos de civiles que ya eran víctimas y volvieron a ser víctimas con este bombardeo, que hasta ahora Israel no se adjudica el hecho. Entonces está en duda quién bombardeó un hospital civil. Sí, este conflicto día a día trae noticias nuevas. Estamos escuchando, bueno, yo por mi parte, pues todos los días leyendo, escuchando podcasts, noticieros, y es todos los días
va en escalada, más violencia, más violencia. Sabemos que viene la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mañana miércoles, más líderes involucrados. Entonces, vamos a ver cada día qué está pasando y es bien importante estar siguiendo este conflicto porque pues jóvenes, niños, a todos les interesa y todos están pues angustiados de lo que está pasando y los que estamos de lejos. No quiero, pensar en los que están ahí cerca. Yo quiero regresar a algunas fechas que sí es parte histórica, pero volviendo a los hechos, para que entendamos, y seguro muchos ya han escuchado, pero que entendamos de dónde viene esto. Al término de la Segunda Guerra Mundial, los judíos, que sabemos que vivieron pues, el Holocausto, regresan a la tierra prometida y obviamente quisieron hacerlo lejos de Europa para evitar conflictos y ese territorio ya estaba habitado por los árabes. En el 1947, la ONU intenta interferir y dividir el terreno. En el 48 se proclama la promulgación del Estado judío. Vamos así como que avanzando. En el 67 es la famosa guerra de los 6 días, donde los países árabes vecinos declaran la guerra contra Israel. Israel gana en 6 días y adquiere la península del Sinaí, los Altos de Golán, y se desplazan millones de árabes. Y nos pasamos a 1973, que es la guerra de Yom Kippur, que básicamente fue hace 50 años, y justo es en las mismas épocas que hubo este ataque del 7 de octubre, celebrándose los 50 años, y que esa guerra la podemos ver en la recién estrenada película de Golda, que se las súper recomiendo, porque te muestran otra visión de una guerra, no las famosas o las típicas películas de guerra que lo ves en el campo, sino viene desde donde están los líderes tomando las decisiones, donde están los diplomáticos negociando, y esta guerra logró resolverse, sí, por la vía diplomática. Se involucra Estados Unidos con Kissinger, la súper recomiendo, y ojalá veamos una solución parecida aquí, una solución diplomática, pero bueno, me estoy adelantando. Es que exactamente, lo dices muy bien. Esta recapitulación de fechas, si bien puede ser un poco simbólica, si lo queremos ver de alguna manera, sí tiene un porqué, lo queremos traer a la agenda. Como bien dice Valeria, está el debate eterno de a quién le pertenecía el territorio, cuando creo que nos podemos ir al punto objetivo sobre la mesa, que es que ambos países, estoy hablando tanto de Israel como de Palestina, tienen derecho histórico sobre esa parte del territorio. Ambas naciones tienen derecho también a conformar un estado y por ende a tener un territorio en donde puedan conformar su estado, y ambas naciones coexistían hasta antes de 1948. El punto de quiebre es a raíz que efectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial, los líderes europeos deciden reubicar a la población judía que fue víctima durísima de este holocausto. No lo hacen en Europa, deciden ubicarlos en este tema, en esta porción de tierra, por temas ideológicos también, porque la religión pues los llamaba a estar ahí. Un territorio que ya estaba habitado por los árabes y que vienen muchos puntos de quiebre que se han dado como un caldo de cultivo para lo que estamos viendo ahora, que muy puntualmente quiero llegar a Hamas, porque vemos ahorita este grupo paramilitar radical, bárbaro, asesino, que gobierna. Este es un tema que nos ha hecho mucha confusión, o más bien que nos ha hecho estereotipar a los palestinos, en el sentido que todo Palestina es malo, todos los árabes son malos, porque ellos votaron por Hamas. A ver, tenemos que entender que si votaron por Hamas, Hamas tomó el control del gobierno de la Franja de Gaza a partir del año 2006-2007, pero si llegan a este punto es por el fracaso de todas las administraciones anteriores que no les supieron dar a los árabes palestinos una solución de estos asentamientos judíos, que es el término bonito para decirlo, de los desplazamientos de los hogares árabes. Si tú ves el territorio, cómo los judíos y los israelíes han ido avanzando en el territorio, nos damos cuenta cómo una porción de tierra que pertenecía a la población palestina han sido replegados a las orillas, estoy hablando de Cisjordania y de la Franja de Gaza, y ha sido ocupado el territorio por el Estado israelí, que también son víctimas de este conflicto, que fueron víctimas de un atentado asesino y cruel, pero que también, lo tenemos que decir, históricamente han desplazado a los árabes a estos dos terrenos. La Franja de Gaza es un terreno sumamente pequeño en donde habitan 2 millones de personas, están sobrepoblados,
de los cuales la mitad de esta población son menores de edad. Y en esa población, en ese territorio sobrepoblado es en donde se esconde Hamas. Entonces es imposible que Israel quiera terminar con Hamas sin pasarse a traer a civiles. Que tenemos que decirlo también, no todos los árabes son musulmanes y no todos los musulmanes son radicales. Por ende, Hamas no representa a la comunidad palestina. Eso lo quiero dejar muy, muy claro. Algunos números de este conflicto y ojo, estamos hablando de los números que se han reportado que como acabamos de escuchar ahorita con la noticia que Marisa compartió, van en escalada día a día, pero se habla que el 7 de octubre fueron 1,400 personas, como ya mencioné, ahorita hay 250 rehenes que incluso los están publicando en Nueva York, en las plazas, en las imágenes públicas de quiénes son las personas desaparecidas con esta palabra missing. Seguro ya vieron las imágenes en redes sociales, donde hay de todas las edades y de todas las nacionalidades. Yo creo que también hay un punto interesante, es que Estados Unidos, ya no queriéndose involucrar en Medio Oriente, es también a lo mejor uno de los objetivos que se ha leído por ahí y se dice que lo que quieren es traerlo jamás otra vez a Estados Unidos, involúcrate, para ellos tener pues más razones, ¿no? De defensa y de seguir atacando. Y están estos dos bloques, está este bloque que yo veo antiestadounidense, que donde Irán se sabe que ha patrocinado y ha invertido muchísimo a Hamas, o sea, apoyándolo. También está China, está Rusia, pero por otro lado está Estados Unidos con Israel y ya Arabia Saudita, que ha estado ya trabajando muy bien y de la mano con Israel. Entonces, creo que también puede ser ahí una de las razones por la que dicen los diplomáticos, pues tenemos que volver a buscar una solución de este tipo, porque parece que ya se están queriendo fortalecer estos bloques. Es que en contexto geopolítico, Israel siempre ha tenido cercanía con los Estados Unidos. Estados Unidos, el país occidental y capitalista por excelencia. Israel, si lo queremos ver así, es la parte geográfica que Occidente, estoy hablando de las potencias tanto europeas como Estados Unidos, tiene mayor acceso o por lo menos en territorio que naturalmente está rodeado por territorio árabe. ¿Por qué? Porque el Estado israelí tiene frontera con Líbano, con Siria, con Egipto y con Jordania. Entonces, Estados Unidos o Occidente podría tener interés en tener una base, por decirlo de alguna manera, un territorio, una puerta, o por lo menos por no cederle más territorio a los países árabes, que naturalmente el enemigo de mi enemigo es mi amigo, por ende Rusia puede, pues no sé si interferir directamente, pero por lo menos sí simpatizar más, no sé si directamente con Hamas, pero sí con la parte árabe, puesto que Estados Unidos está pues apoyando abiertamente a Israel. Pero aquí la pregunta es, ¿y qué quieren los judíos? ¿Qué quieren los palestinos? Obviamente hay una población que lo único que desea es la paz y quieren coexistir y quieren compartir el territorio. Pero estos números me parecen interesantes, Marisa, de esta encuesta que ahorita les voy a compartir, pero ¿qué dice? Que tanto Israel como Palestina son menos los que creen en la solución de crear dos estados y piensan que ambos no pueden coexistir pacíficamente, incluso antes de los atentados terroristas de este 7 de octubre. Es decir, ha ido en aumento esta creencia de ellos de decir podemos coexistir. Encuestas públicas realizadas en Israel, Gaza y Cisjordania han revelado que solo 1 de cada 3 personas ve ahora factible una resolución política del conflicto. Entonces, quiere decir esto que pues están viéndose ir la esperanza de decir qué solución tiene esto, ¿no? Según la encuesta del Pew Research Center, un número creciente israelí empieza a dudar de la viabilidad de una solución basada en 2 estados. Solo el 35% de los encuestados cree que puede lograrse una coexistencia pacífica entre Israel y Palestina. Es que imagínate a alguien joven, que tiene 25, 30 años, ha vivido toda su vida en este conflicto. Entonces, es realmente lo complejo de estas estadísticas, que perdón si te interrumpí, si quieres conclúyelas, es la parte ideológica. Adelante, adelante. Sí, no, y nada más quiero terminar con que alrededor de los 67% de los palestinos se oponen a crear 2 estados para resolver el conflicto, citando la expansión, lo que tú decías, de los asentamientos como una razón clave
de su escepticismo. Es decir, muy pocos cada vez pierden más la esperanza que puedan coexistir, y entonces esto nos trae tiene que haber un tipo de solución pues muy distinta a la que en los últimos años pareciera que fue un acuerdo. A mí me llama mucho la atención precisamente eso, o sea, que el conflicto por completo es religioso y por ende es ideológico, y eso lo hace complejo en este sentido. Yo veía una intervención de los corresponsales de Latinus que ya están en el territorio de guerra y decían que a diferencia de esta última vez que fueron a la guerra con Ucrania, cuando Rusia invade Ucrania, los ucranianos querían salir de su territorio para librarse de la guerra, y que en esta ocasión, a la hora que están entrando a territorio israelí, se dan cuenta que nadie está dejando el país. Y la pregunta fue, ¿por qué nadie quiere huir de la guerra? Y el punto que creo que es una de las claves que tenemos que tomar en cuenta es, no, prefieren morir que perder el territorio que tanto trabajo les ha costado tener, tanto a los judíos israelíes que también son víctimas, como a los palestinos. Está pasando lo mismo con los palestinos en la Franja de Gaza. Están replegados en un territorio muy estrecho de tierra, con una sobrepoblación, con una pobreza extrema, en este momento con una crisis humanitaria, puesto que Israel les dejó de suministrar agua, luz, medicamentos, entonces bombardean, pero no tienen cómo curar a los heridos. Pero los mismos palestinos que están en ese territorio no quieren evacuar, porque el mismo Egipto se ofreció a hacer un corredor humanitario para evacuar a los civiles de la Franja de Gaza, puesto que Israel ha amenazado que va a bombardear la Franja de Gaza, pero no se quieren ir porque ¿a dónde se van después de tantos años que han peleado por tener un territorio, por un lado? Y por otro lado, lo tenemos que decir también, porque Hamas no los deja salir, puesto que la carta de cambio de Hamas con el Estado israelí son precisamente los civiles. Por eso secuestró a los rehenes de todas las nacionalidades civiles, como los tiene en este momento, y por eso presiona a los civiles palestinos a no dejar el territorio, porque ¿qué es de Hamas sin los civiles, sin la población civil, que es la única manera en cómo la comunidad internacional va a pedir el cese al fuego? Porque creo que poca persona pediría el cese al fuego hacia Hamas únicamente. Se pide el cese al fuego hacia la comunidad civil, que son los afectados por estas decisiones de Hamas. Entonces, como Hamas no tiene la misma fuerza que el ejército israelí, ellos atacan sorpresivamente con una brutalidad como lo hemos visto en el pasado 7 de octubre, y luego se repliegan a esconderse. En estos escondites es en donde los quiere buscar el Estado israelí a través de bombardeos, desaparecerlos, quitarles de inteligencia, absolutamente todo. Se pasan a traer civiles, pero la escalada ya está a tal grado que ahora, como se están pasando a traer a civiles palestinos, ya dijeron que van a contraatacar. Por eso vemos estos desalojos del Museo del Louvre en París, desalojos del Palacio de Versalles, porque hasta ahora se está esperando cuál va a ser el sorpresivo contraataque por parte de Hamas, puesto que después de lo que ocurrió han salido a dar videos y a dar comunicados y todo eso, pero han estado replegados planeando. Creo que las organizaciones terroristas juegan muy bien con poder hacer sus acciones pausadas, o sea, no se alebrestan, por decirlo de alguna manera, sino que esperan fechas claves, como fue 50 años después de la guerra de Yom Kippur, puntos estratégicos en donde de manera sorpresiva, estilo el 11 de septiembre, sacan todo el arsenal de la crueldad que ellos tienen, despertando el gigante que es Israel en estos momentos. Entonces, ese es el panorama que se tiene hasta ahora. Y es parte de crear miedo, que no sabes cuándo va a ser el siguiente ataque. Y escuchaba en estos días a alguien que había estado en la zona que dice, oigan, esto es un 11 de septiembre, pero alargado los 10 días que ya llevamos, no de un solo día. Esto es un holocausto. O sea, esas palabras de quienes han estado ahí, y es como gritarle a la comunidad internacional de decir, lo estamos volviendo a vivir. Eso me parece impresionante, porque creo verdaderamente que si llegamos a este punto de violencia es porque todas las decisiones políticas y diplomáticas fracasaron. No puede ser posible que llevamos justificando que por un tema ideológico y religioso se llevan acribillando civiles durante décadas, durante
70 años de conflicto. Y en este punto, en donde las redes sociales nos pueden evidenciar la problemática civil que hay detrás de todo ello, nos cuestionamos doblemente, ¿para qué sirve la ONU, sinceramente hablando? El papel de Estados Unidos en este tipo de intervenciones, que lejos de, por lo menos no sé qué va a hacer Biden el día de mañana, para cuando ustedes escuchen este capítulo probablemente ya tengan la respuesta, pero hasta ahora Estados Unidos solo ha fungido como mandarle municiones a la carne de cañón que tienen peleando en Medio Oriente, llámese el Estado judío, que también de verdad cómo han sufrido a lo largo de su historia. Totalmente. Y esto nos lleva a qué viene ahora, qué viene Exacto. ahora pensando en lo que hemos estado diciendo a lo largo de este espacio, alguna solución diplomática. Es momento, y creo que esto nos los ha permitido la globalización, de voltear a ver también el otro lado, que llevamos muchísimos años, como tú lo decías en las pláticas anteriores, Marisa, que estamos muy occidentalizados, la mayoría del mundo, y entonces y lo escuchaba también de otro comentarista, Israel acá, Israel acá, Israel acá, Israel acá. Pero ahorita estamos viendo pues que son víctimas todos los bandos, aquí los bandos involucrados y sobre todo los civiles. ¿Qué viene ahora? Es que a mí en lo personal, y ahorita que tocaste este punto de lo occidentalizados que estamos, esta es una de las cosas que más me ha movido de ser espectadora de esta guerra en pleno 2023. Darme cuenta lo occidentalizados que estamos, y esto no es algo malo, simplemente tenemos que ser conscientes que así estamos. Naturalmente, como mexicanos, crecimos como vecinos de los Estados Unidos. Todo lo que estudiamos, todo lo que leemos, todo lo que sabemos es sobre Europa, la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Medio Oriente es un tema históricamente desconocido para nosotros. No estudiamos esa parte de la historia, poco conocemos de ello, y cuesta trabajo ser empático con algo que no conoces. Entonces, naturalmente, la conversación es pobres de los judíos, que por supuesto no puedo estar más de acuerdo con ello. Pobres del Estado israelí, la manera en cómo Hamas atacó. Y le ponemos mucho concepto ideológico al tema árabe, cuando en esta ocasión creo que en guerras anteriores no existían las redes sociales. Entonces, la versión que nosotros teníamos era la versión que los medios occidentales, llámese que los medios gringos, británicos, franceses, españoles en dado caso, nos querían contar, la parte de la historia que convenía que se conociera. Sí. Pero en esta ocasión tenemos ambos lados, porque ahora podemos seguir medios de comunicación rusos, medios de comunicación árabes, transmisiones en vivo. Entonces, siento que a muchos de nosotros nos está costando tener una opinión sobre el conflicto, puesto que estamos interiormente destrabando muchos de los tabúes que ideológicamente teníamos. Por lo menos eso me está pasando a mí, y entonces estoy viendo que, a ver, hay víctimas de ambos lados, y a ver, entonces los culpables son los líderes de los países que utilizan este tipo de conflictos, evidentemente por intereses económicos. Y el hecho de tener las redes sociales a nuestro alcance, además de que nos deja chiquito el corazón, creo que nos está enseñando el panorama humano de lo que está pasando, lejos de la parte militar, sino las historias civiles. Y a mí lo que me ha llamado la atención es que la comunidad internacional, llámese incluido Estados Unidos y la comunidad europea, han públicamente pedido a Israel que en su defensa respete los derechos humanos, o sea, que cuide, como dices tú, lo que son los pactos de defensa en la guerra. Yo no sé cuál es ahí el término técnico, Sí. pero porque pues ya están los ojos de todo el mundo viendo. Entonces nada más es como hace muchísimos años, por lo que los líderes decidían y nos enterábamos unas horas después por los medios tradicionales. ¿Y a qué nos lleva esto? ¿Qué llamada de acción como para ir cerrando? Yo creo, para irnos también a lo que va a pasar ahora, Sí. hasta ahora Israel ha bombardeado por aire, o sea, con misiles a la Franja de Gaza, en donde, repito, el objetivo de Israel es destruir a Hamas. Creo que es algo imposible, sinceramente hablando, pero creo que la manera en cómo Hamas actuó en contra de Israel no le dejó otra salida al gobierno de Benjamín Netanyahu, o por lo menos justificó la narrativa de empezar una guerra, de la manera tan brutal en cómo Hamas atacó a civiles israelíes. Pero hasta ahora, repito, porque esto está avanzando muy rápido, martes 17 de octubre, no ha invadido vía terrestre la Franja de Gaza, que podría ser
pues el objetivo del país, de Israel en sí. ¿Por qué? Porque la Franja de Gaza tiene 40 kilómetros de frontera con el mar Mediterráneo, porque son muchos intereses también geográficos los que se mueven en ese territorio, pero creo que el hecho, o en el momento en el que Israel invada vía terrestre la Franja de Gaza, es en donde se va a escalar a temas internacionales, incluyendo Irán apoyando a Palestina, Estados Unidos sumándose a favor de Irán, y se puede hablar pues de una, no lo quiero decir, tercera guerra mundial, pero lo voy a dejar en una escalada internacional del conflicto. Entonces, eso es lo que se viene ahora por parte bélico. Tenemos que ver ahora por la parte diplomática, que es el discurso que esperemos con palabras pueda detener esto. Y yo te decía antes de arrancar el programa que yo de verdad, digo, sabiendo que íbamos a grabar, he estado piensa y piensa en una solución. Y mi creencia es que siempre todos los conflictos, unos obviamente históricamente sabemos que se han llevado mucho más, pero se terminan resolviendo. Yo sí tengo esperanza que se va a resolver. Sí creo que el estarse involucrando, como lo mencioné hace unos minutos, Europa, ya exigiendo como ese respeto a los derechos humanos, creo que va a ayudar este conflicto, creo que va a ayudar y puede empujar a que ahora sí, de manera diplomática, se pueda resolver. Yo creo que la narrativa se ha centrado en quienes defienden la causa palestina, por un lado. He encontrado también narrativa que quien habla que es momento de erradicar a Hamas, que yo personalmente creo que es algo imposible de lograr. Sí. Otra parte de la narrativa y se inclina a que es momento de cambiar el sistema israelí-palestino, pero creo que nos tenemos que enfocar en primera mano en decir es momento de detener el fuego. Los ánimos están muy álgidos. En este momento no se puede llegar a ningún acuerdo. Es momento, creería yo, repito, sin ser experta, sin ser diplomática, sin ser, que se debería de detener por un momento y por los civiles que están pagando las consecuencias de todo esto, en lo que se busca una solución que no sea la que se está llevando hasta ahora. Por más trillado que suene, este llamado a la paz es algo que todos tenemos que hacer, porque muchas veces nuestro mismo discurso de querer evidenciar a uno como culpable y al otro como víctima, únicamente estamos como sumándole factores a este caldo de cultivo ideológico que ha traído este descontento social, ¿no? Entonces, yo me iría en el tema del call to action, evidentemente, por seguir abonando al llamado a la paz, porque creo que el único sentido que le podemos encontrar a lo que estamos viviendo es que estas víctimas sí sean las últimas, que no sigamos años tras años, estoy hablando en 3 años, en 5 años, que vuelva a haber una escalada de violencia diciendo, y llevamos ahora 80 años, 90 años desde el conflicto, ok, sí, desde 1948, pero pleno 2023, diplomáticamente o por lo menos en temas políticos no se ha podido arreglar, que pare ya esta masacre. Definitivamente. Y para mí otra invitación es estar informados sobre el tema, leer. Hay muy buenos libros que han estado recomendando. De hecho, podemos en nuestra nueva página de Instagram recomendarles libros porque también nos ayuda a entender hacia dónde nos llevan los radicalismos, que cuando ya se vuelven este fanatismo, que puede pasar en todos los países, ya es cuando estás pensando que tu éxito depende de literal eliminar al otro. Y así es como este grupo Hamas es lo que está pensando, aniquilar al Estado de Israel, que de hecho está en su carta de constitución o en sus documentos. Sus objetivos son eliminar Israel, Así es. repatriar a los palestinos que naturalmente tuvieron que dejar el terreno y crear su propio Estado. Pero el número 1 es eliminar a Israel. Así es. Entonces eso, pues que sea una llamada de atención para todos porque los radicalismos nos llevan a eso, nos llevan a deshacernos de soluciones diplomáticas, a querer borrar al otro y pues al final todo el daño que estamos haciendo va y viene y todos somos parte de la comunidad, llámese donde está la comunidad. Y creo, dale, porque quiero cerrar ahorita. Dale. No ignorar los caldos de cultivo en el sentido de cuando un descontento social se está confraguando, por decirlo de alguna manera, y hay factores que abonan a ese descontento social, no ignorarlo, porque este tema, o sea, jamás surge como una organización paramilitar en
Hamas naturalmente en 1987, pero desde los 60 vienen organizaciones paramilitares que surgen con el objetivo de destruir Israel como consecuencia de la manera en cómo habían sido desplazados de su territorio y de cómo habían sido atacados, si tú lo quieres ver de alguna manera. Entonces, hay un caldo de cultivo que se ha ido ignorando, que no le hemos puesto atención, que no se metieron de lleno a erradicar este tipo de inconformidades que en este momento, que nos pasa mucho y lo hemos platicado en este podcast, ya cuando el problema te golpea de frente, es como, ¿y ahora cómo lo resolvemos? Claro. Pues hubo N cantidad de señales del descontento que existía, que conllevó, no estoy justificando a Hamas, pero sí tenemos que entender el contexto de dónde surgen. Entonces, no ignorar los descontentos sociales o los caldos de cultivo que se empiezan a cosechar en cualquier país del mundo. Quiero cerrar con esta frase que de lo que hemos platicado aquí, de los objetivos diplomáticos, políticos, pueden parecer inalcanzables, incluso imposibles, pero como señaló una vez el primer ministro de Israel, David Ben-Gurion, para ser realistas hay que creer en los milagros. Quería cerrar con esto que leí, me encantó en una de las notas que había estado leyendo. Y pues bueno, agradecerles este espacio, este tiempo. Búsquenos en Instagram con nuestra nueva página y vamos a estar publicando de todo, incluso extractos de estas conversaciones. ¿Y cómo nos encuentran en las redes sociales, Marisa? Me encuentran como Marisa Informa, a nuestra cuenta la encuentran como Cambiando la Narrativa Podcast, ahí les vamos a estar publicando libros que recomendamos y temas adicionales a lo que vamos platicando en este podcast. Valeria, ¿cómo te encontramos a ti? A mí como V Guerra S. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana en el siguiente capítulo. Cambiando la narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado.